Bueno, mis queridos amigos, pues aquí estamos de regreso. Me da mucho gusto que continúen con nosotros. Saludamos a nuestros amigos que nos ven por Facebook también. Los temas que estamos presentando, que nos dan la oportunidad de presentar aquí, vamos también a subirlos en YouTube posiblemente en un futuro no muy lejano. Pronto, mejor dicho. Queremos agradecer a 2ABN que nos da la oportunidad de presentar la palabra de Dios, y también quisiéramos hacer énfasis que lo presentado en este momento por su servidor no representa totalmente o en parte el pensamiento de los que trabajan para la televisora. Esto es el resultado de mis estudios personales que he tenido yo. Así que les damos gracias porque nos acompañan. Mi número de teléfono es el 928-814-6447. Por favor, pueden mandarme un texto y hacerme sugerencias o comentarios acerca de lo presentado. Así que vamos a continuar. Estamos en el capítulo 4 de Génesis y estamos haciendo notar de que aunque haya hombres y mujeres que estén apartados de Dios, eso no quiere decir que sean hombres y mujeres que no tengan conocimientos. Pueden llegar a tener conocimientos muy grandes acerca de la ciencia, de la música, del arte. Y puede haber hombres y mujeres que estén cerca de Dios que quizá no tengan esos mismos conocimientos. Así que no debemos juzgar a las personas por lo que vemos, por lo que hacen o por lo que desarrollan, sino más bien por los frutos de su vida. En el versículo 23 dijo Lamec a sus esposas, Ada y Sila: oíd mi voz, esposas de Lamec, escuchad mi dicho, un proverbio, que a un varón maté por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y este versículo lo que nos está mostrando, amigos que nos escuchan, es de que para el tiempo en que Lamec vivió, la maldad generacional que venía de Caín se estaba mostrando en una forma más amplia. No solamente Lamec se dio el gusto de pregonar que él había cometido asesinato, sino también se dio ese gusto también, tuvo ese orgullo, esa prepotencia de decir que a él no le iba a pasar nada, que si a él le hacían algo, entonces el castigo sobre quien le hiciere algo a él, el castigo sobre esa persona iba a ser 70 veces 7, o sea, mucho más del castigo que iba a ser sobre la persona que matare a Caín. Y lo que estamos viendo aquí es ese tipo de orgullo, ese tipo de prepotencia, ese tipo de egoísmo personal, cuando creemos que caminar alejados de Dios, o también cuando creemos que aunque estemos viviendo de una forma incorrecta, aunque estemos haciéndole mal a las personas, Dios está de acuerdo con ello. Ese era el pensamiento de Lamec. Lamec decía: puedo hacer lo que quiera porque de todas maneras estoy protegido por Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, así como yo me he dado cuenta, Dios no le dice eso. Eso lo dice Él mismo. Tenemos que tener mucho cuidado de confundir la fe con cuando pensamos que estamos viviendo en la fe, pero en realidad estamos viviendo por lo que nosotros creemos que está correcto y no por la voluntad de Dios. Es muy importante entender, la presunción no es lo mismo que la fe. No es lo mismo decir: voy a pedirle a Dios que me lleve con bien, conforme a su voluntad, porque voy a viajar a esta ciudad, pero voy a manejar al límite de la velocidad o un poquito más bajo del límite de la velocidad.
Eso es muy diferente a decir, voy a pedirle a Dios que me proteja y me lleve con bien, pero voy a manejar a 15 o 20 millas arriba del límite. Una es fe y otra es presunción. La presunción nos hace pensar y creer que aunque vivamos haciendo el mal, Dios va a estar cuidándonos y va a estar protegiéndonos en todo momento. Y aquí quiero hacer notar algo bien importante. No confundamos la misericordia divina, la paciencia divina, con protección. Dios es misericordioso y es paciente, y ha sido misericordioso y paciente con muchos de nosotros cuando andábamos en malos caminos. Pero eso no fue protección, fue misericordia de Dios, porque Él estaba esperando que convirtamos nuestro corazón, nos arrepintamos y vengamos a Él para que Él dirija nuestra vida. Eso es bien importante marcar. Muchas veces decimos, cuando andamos caminando en el mal, oh, Dios me está bendiciendo mucho y Dios me da muchas bendiciones, pero no es bendición. Dios no puede bendecir al que está caminando en maldad, pero Dios tiene mucha misericordia con aquel que está en la maldad, esperando pacientemente que se arrepienta. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y los que estudiamos la palabra de Dios tenemos que tener mucho cuidado en no engañar a la gente y decirle a la gente que están siendo muy bendecidos cuando están caminando lejos de los caminos de Dios. Lo que tenemos que decirles es que Dios es misericordioso y está esperando que entreguen su vida y que se aparten de sus malos caminos para que Dios los pueda bendecir. Más adelante, aquí dice, en el versículo 25 del capítulo 4, dice, y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué maravilloso es Dios. Dios permitió que Eva tuviera otro hijo, en el cual ella pudiera sentirse consolada de la pérdida de Abel y también de la pérdida de Caín, porque como madre, ella sufrió por los dos. Sufrió tanto por Abel, tanto sufrió también por Caín. Porque por Abel ella sufrió, pero ella supo que Abel hizo lo correcto y murió en el Señor. Pero no me puedo imaginar el dolor de esta madre viendo a su hijo perdido y alejarse más y más de los caminos de Dios y enseñarle a sus nietos y bisnietos a no adorar a Dios, y saber que ese hijo estaba vivo y que no quería regresar a los caminos de Dios. ¡Qué dolor para Eva! Así hay muchas madres y padres en estos días, que con dolor sufren todos los días porque sus hijos o sus hijas han decidido caminar por caminos que no son la voluntad divina. Y aunque como padres y madres hemos cometido errores en nuestras vidas, eso no quita que uno, como padre y madre, componga también su camino, pero también trae sufrimiento, porque vemos a nuestros hijos caminar errantes por la vida sin Dios. Qué dolor y qué sufrimiento, pero hay esperanza. Yo veo a Eva y veo en Eva una madre que pidió y oró y suplicó por Caín. Pero como dijimos anteriormente y como mostramos anteriormente, Dios no puede obligar a nadie. Dios no puede forzarte a aceptar su voluntad. Dios no puede exigirte o traerte a la fuerza para que rindas tu corazón a Él.
Y qué dolor, cuánto dolor ha de haber vivido Eva por tantos años. Qué importante es que como hijos e hijas comprendamos que nuestros padres sufren por nosotros, que lloran por nosotros, que gimen por nosotros, que claman por nosotros. Qué importante es que entendamos estas cosas. En el capítulo 5 viene el libro de las generaciones de Adán. No vamos a leer todo el capítulo. Una de las cosas interesantes que podemos ver ahí es el tiempo de vida de los antiguos. Vivían muchísimos años, por lo que podemos ver también en el capítulo 5, en el versículo 27, dice que Matusalén vivió 969 años. ¡Wow! Más adelante David dice que nuestro promedio de vida son 70 años y en los más fuertes 80 años. Pero aquí vivían 969 años vivió Matusalén. También quisiera hacer notar en el capítulo 5 de Génesis que es la generación de Adán, que es de aquella generación de los hijos de Adán que decidieron hacer la voluntad de Dios, que decidieron someterse a Dios. En el versículo 21, 22, vamos a leer el versículo 18, dice que Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc, el hijo de Jared, 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Aquí nos está marcando que el hijo de Jared, el padre de Matusalén, caminó con Dios. Venía de esas generaciones que venían de Adán, no venía de Caín, venía de Set, venía de esos hijos, bisnietos, nietos, bisnietos, tataranietos de Adán, que les habían enseñado a caminar en los caminos de Dios. Como padres y madres que somos, o padres y madres que vamos a llegar a ser, qué importante es que le enseñemos a nuestros hijos los caminos de Dios desde que son bebés. Hay muchas personas que se resisten y dicen, yo lo voy a dejar o voy a enseñarle a mi hijo hasta que esté grande, pero eso es demasiado tarde. El carácter del niño en estos tiempos muchas veces ya está formado a los 5 años, 6 años, 7 años máximo. Si usted no le ha enseñado los caminos de Dios para ese momento, después va a ser muy tarde. Dice el versículo 23 del capítulo 5, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Wow. Muchas personas han seguido la mentira acerca, y lo hablamos en los primeros capítulos, acerca de la mentira que inventó Satanás, de que el hombre va a ser inmortal, que el hombre no iba a morir. Esa mentira ha llevado a creer a muchos honestos cristianos a pensar que cuando muere una persona, automáticamente o va a un cielo o va a un infierno. Y hay otros cristianos que honestamente piensan que va a otro lado. Pero en la Biblia claramente nos muestra que si alguien va a ser llevado o trasladado al cielo, es trasladado vivo, transformado vivo. No pasa a la muerte. Y si pasa a la muerte, como más adelante lo vamos a ver en algunas personas, porque la Biblia marca por lo menos 2 eventos
que ahorita no vamos a comentar, pero marca por lo menos 2 eventos de seres humanos que murieron y Dios los resucitó para llevarlos al cielo. Así que lo que entendemos por lo que dice aquí es que Enoc no murió. Enoc fue trasladado vivo al cielo. Hay otro evento que es muy importante en la palabra de Dios que confirma lo que aquí nos enseña. Si se acuerdan, algunos de ustedes, nos referimos al profeta Elías. El profeta Elías también fue llevado al cielo sin ver la muerte. Por lo que allí entendemos que no es necesario morir para poder ser llevado al cielo. Así que es bien interesante notar que la Biblia habla de una traslación de seres humanos vivos al cielo, y también la Biblia habla de una traslación de seres humanos al cielo después de ser resucitados por haber estado muertos. Así que todos estos temas son muy interesantes, y si nos apegamos a las enseñanzas bíblicas, vamos a poderlos entender mejor. Así que Enoc en el capítulo 5 nos muestra claramente la palabra de Dios. Dios nos dice que Enoc caminó con él, por lo tanto fue trasladado al cielo. ¿Qué tan cerquita caminó Enoc con Dios para que no viera la muerte? Eso nos tiene que ayudar a pensar, amigos que nos escuchan. Porque podemos, y si es posible, caminar tan cerca de Dios que en algún momento Dios diga, lo quiero aquí a mi lado y no va a morir. Y entendemos por el capítulo en el libro de Apocalipsis que en estos últimos tiempos se está desarrollando un grupo de humanos, hombres y mujeres, que están desarrollando un carácter como Cristo, que no van a ver la muerte. Qué importante es entonces que nosotros acudamos a la palabra de Dios, oremos a Dios y pidamos y supliquemos por el carácter de Cristo en nosotros. En el siguiente capítulo, en el capítulo 6, vamos a entrar a uno de los eventos más sorprendentes y más importantes en la historia de este planeta. Quizá no vamos a alcanzar a cubrir todo el capítulo, pero vamos a dar la introducción en este momento. En el capítulo 6 encontramos la referencia al diluvio. Y dice así, capítulo 6, versículo 1. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque ha habido muchas teorías acerca de estos versículos, pero en realidad estos versículos están diciendo algo muy sencillo. Recuerdan que hemos leído en el capítulo 5 la generación de los hijos de Set, de los hijos de Adán, que caminaron en los caminos de Dios. Y también leímos acerca de Lamec, que venía de la generación que había nacido de Caín hacia adelante. Ahí vemos que Caín se había convertido en los hijos de los hombres. Y Set y sus descendientes, incluyendo Enoc, se habían convertido en los hijos de Dios. Fíjense que este es un concepto que más adelante también se va a tomar en la palabra de Dios, donde especifica claramente que aunque Dios permite que todos todos nacemos bajo su poder, bajo su autoridad, no todos decidimos ser hijos de Él. Cuando el ser humano nace, nacemos no con pecado, porque no hemos podido pecar, pero con la tendencia al pecado. Y cuando tenemos la oportunidad, empezamos a pecar.
Pero también en ese momento, si somos instruidos correctamente, Dios nos pone a nuestra disposición el camino del bien y el camino del mal. Y es entonces cuando nosotros decidimos qué camino seguir. ¿Queremos ser hijos de Dios o queremos ser hijos de los hombres? Y aquí lo que está diciendo en estos primeros versículos del capítulo 6 es de que los hijos de Dios, los descendientes de Set, empezaron a ver que las hijas de los hombres que eran descendientes de Caín eran hermosas. Y no porque no hubiera mujeres hermosas en las generaciones de los hijos de Dios. Había mujeres hermosas. Pero hay una diferencia. Usted puede ver una diferencia entre una persona que está sometida a Dios y una persona que no está sometida a Dios. Usted puede ver diferencias en la forma de hablar, en la forma de comer, en la forma de vestir, en la forma de desarrollarse con la gente. Y lo que podemos entender de estos versículos es que estas mujeres, las hijas de los hombres, tenían algo, hacían algo, se vestían de alguna manera que impresionó la vista de los hijos de Dios. Recordemos, los hombres nos dirigimos mucho por la vista, las mujeres se dirigen mucho por la parte emocional, lo que sienten. Este versículo nos da muchas lecciones y una de las lecciones que nos da es de que los hombres tenemos que cuidar lo que vemos. Y las mujeres tienen que cuidar de cómo nos hacen que las veamos. Eso es bien importante. Las mujeres y los hombres tenemos libertad de ver, tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de vestirnos como queramos. Sin embargo, sabiendo que los hombres tenemos esa característica de que nos dejamos llevar por lo que vemos, si una mujer no quiere llamar la atención, tiene que cuidar mucho de cómo se presenta ante un hombre. Eso no es excusa. Los hombres tenemos que tener también el dominio propio de respetar a la mujer. No importa cómo esté vestida o qué conducta tenga. Los hombres tenemos que tener el dominio propio, si somos hijos de Dios, para poder caminar entre mujeres y respetarlas, no importa la situación en que ellas se encuentren en ese momento. Qué importante es eso. Eso es un balance. La palabra de Dios siempre muestra un balance. No es de un lado ni es de otro. Los hombres no tenemos excusa de faltarle el respeto a una mujer. Las mujeres tienen el derecho de decidir qué vestir, cómo verse. Y si eres un hijo de Dios, tienes que tener ese espíritu de poder respetar a una mujer que te ha llamado la atención. Ese es el punto que quiero llegar. Por lo tanto, aquí lo que nos está mostrando es de que los hijos de los hombres, por alguna razón, los hijos de Dios, por alguna razón, empezaron a apartarse de las enseñanzas que habían recibido y empezaron a ver a estas mujeres que no especifica qué es lo que vieron en ellas, solamente las vieron hermosas, pero vieron algo diferente que no vieron en sus mujeres. Por lo tanto, tuvo que haber sido algo. Pero también nos muestra que la vida espiritual de estos hombres, de que venían de la generación de Set, había estado decayendo y empezó a decaer más, porque empezaron a ver y empezaron a acercarse y empezaron a tomar mujeres que no adoraban a Dios. Y eso en el capítulo 6 de Génesis nos va a llevar a este gran evento que se llamó el diluvio. Qué importante es que entendamos lo que pasó aquí.
Porque aquí lo que podemos ver y lo que podemos entender es de que la vida espiritual debe ser cuidada. Tenemos que cuidar el corazón, tenemos que mantenernos cerca de Dios, tenemos que caminar con Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón para que nuestra mente esté protegida por el Espíritu Divino, esté dirigida por Dios, de tal manera que nuestros ojos estén protegidos por lo que vemos. En este caso me refiero a los hombres. Los hombres por naturaleza somos líderes espirituales. Por lo tanto, como líderes espirituales de nuestra familia, de la iglesia, de la sociedad, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra vida espiritual. Dice aquí la palabra de Dios, que Jehová entonces dijo en el versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En este versículo 3, lo que está diciendo Dios es que Dios empezó a ver que sus hijos, los que habían decidido seguir sus caminos, empezaron a mezclarse con las familias que habían decidido no seguir a Dios. Y lo que empezamos a ver, lo que vamos a ver en el capítulo 6, es que es más fácil alejarse de los caminos de Dios cuando estás rodeado de personas que no quieren estar cerca de Dios, que mantenerte en los caminos del Señor. Por lo tanto, lo que vemos aquí es de que Dios determinó que la maldad, porque vio que la maldad de los hombres estaba aumentándose en un grado muy alto, Él determinó que les iba a dar 120 años para que corrigieran sus caminos. Esos 120 años iban a ser de misericordia, iban a ser 120 años de gracia, 120 años para que los hombres y las mujeres pudieran cambiar sus caminos, pudieran arrepentirse de lo que estaban haciendo y pudieran otra vez voltear a ver hacia Dios y empezar y continuar con los sacrificios ceremoniales que representaban la venida del Mesías, la venida del príncipe, la venida del Hijo de Dios, la venida del Cordero del Padre, del Cordero de Dios. Eso es lo que les... Si se fijan, usted no va a encontrar en la palabra de Dios algo como que Dios cuando dice, hasta aquí nomás no quiero volver a verte porque haces mal. No, Dios siempre nos da tiempo para arrepentirnos. Dios siempre nos muestra su gracia. Dios siempre nos muestra su misericordia. Dios siempre sabe, Dios siempre, Él sabe que somos humanos. Él sabe que nuestro corazón, por naturaleza, no busca el bien. Él entiende que por naturaleza no estamos acostumbrados a hacer el bien y que no nos gustan las cosas de Dios. No nos gusta la palabra de Dios. No nos gusta orar. No nos gusta servir al prójimo. Amigos que me escuchan, se nos está acabando el tiempo de hoy. Pero les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de entrar a sus hogares y de estar con ustedes estos momentos. Yo espero verles aquí la próxima semana. Y si gustan enviarme sus comentarios, pueden hacerlo por Facebook o pueden enviarme también al 928-814-6447. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y con mucho gusto les voy a responder. Que Dios les bendiga esta semana y nos vemos la próxima semana.